¿Y si el Titanic no se hundió solo por un iceberg? Desde negligencias ocultas hasta teorías conspirativas ignoradas, hoy desenterramos el lado oscuro del naufragio más famoso del mundo. Prepárate para conocer las verdades que podrían reescribir todo lo que creías saber sobre el Titanic. Número 12. Antes de la trágica caída. Todo comenzó el 31 de marzo de 1909, un día que muchos jamás olvidarán. Fue entonces cuando se comenzó a construir el gigantesco Titanic en Belfast, Irlanda. La empresa Harland & Wolff estuvo a cargo de la construcción del barco. Un equipo de diseñadores creativos e ingenieros dirigió el proyecto, con el objetivo de convertir al Titanic en una obra maestra de la navegación marítima. El Titanic fue uno de los 3 grandes barcos, junto con el RMS Olympic y el HMHS Britannic, conocidos como transatlánticos de la clase Olympic. Lamentablemente, cada barco de este grupo enfrentó un destino terrible. El Olympic suele ser el que la gente más recuerda, probablemente por la gran emoción que despertó su construcción desde el principio. El Titanic se hizo famoso en todo el mundo incluso antes de su finalización, y muchos esperaban con ilusión su viaje inaugural. Pero lo que nadie podía predecir era que este primer viaje sería también el último. En aquel entonces, la White Star Line, la compañía propietaria de estos barcos, se encontraba en plena forma. No imaginaban el inminente desastre que casi los destruiría. Las primeras fotos del Titanic, tomadas antes de su trágico final en las profundas aguas del Atlántico Norte, nos transportan a aquellos tiempos. Estas imágenes muestran al Titanic en todo su esplendor, elevándose sobre todas las demás estructuras a su alrededor. Durante su construcción, el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería. El equipo que lo creó tenía un objetivo claro, y personas de diferentes profesiones trabajaron juntas para garantizar que todo saliera a la perfección. Contaban con un presupuesto de más de $3 millones, una cantidad considerable en aquel entonces. Podrías pensar que 3 millones no es mucho para un proyecto tan grande, pero hoy en día son unos 310 millones. Definitivamente no es una cantidad pequeña. Y hablando de grandeza, el Titanic era enorme. Medía 267 metros de largo, y su parte más ancha medía 28 metros de ancho. De abajo a arriba, medía 32 metros de alto. Puede que estas cifras no te den una visión completa, pero esperamos que las fotos te muestren lo enorme y magnífico que era el Titanic, a la altura de todo el revuelo que lo rodeaba. Pero hay más en esta historia, y no es agradable. El Titanic, un nombre que más tarde se asociaría con la tragedia, parecía estar maldito desde el principio. Incluso antes de su primer viaje, el barco ya estaba vinculado a tristes acontecimientos. Durante sus 2 años de construcción, 8 trabajadores fallecieron prematuramente debido a diversos accidentes inesperados. Estos incidentes ensombrecieron los grandiosos comienzos del barco. El 31 de marzo de 1912, el Titanic estaba oficialmente listo. Esto fue un acontecimiento mundial y multitudes, incluyendo medios de comunicación de todo el planeta, se congregaron solo para echar un vistazo a este enorme nuevo barco. Todos esperaban ser de los primeros en subir a bordo y explorarlo, pero la emoción pronto se convertiría en horror, de una forma que nadie podría haber predicho. El tan esperado viaje inaugural había sido la comidilla de la ciudad durante 2 años. Finalmente, el 10 de abril de 1912, ante una multitud estimada en unas 100 personas, una mezcla de espectadores entusiasmados y periodistas entusiastas de todo el mundo, el Titanic se preparó para zarpar. Número 11. No era su primera vez en el agua. El barco había realizado su viaje inicial desde Belfast, donde fue construido, hasta Southampton, el 2 de abril de 1912. Se promocionó este viaje como un lujoso que transportaría a miles de pasajeros, incluyendo algunas de las figuras más ricas y prominentes de la época, desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York, Estados Unidos. El mundo entero observaba, fascinado, pero ajeno a la inminente tragedia. El plan del viaje era detallado y bien pensado. El Titanic debía viajar de Southampton a Cherburgo en Francia, luego a Queenstown, la actual Cobh, en Irlanda, y desde allí cruzaría el Atlántico hasta Nueva York. Tenía una ruta similar planeada para el viaje de regreso, que debía ir de Nueva York a Plymouth, en Inglaterra, luego de vuelta a Cherburgo y finalmente a Southampton. Aquí les dejo un dato interesante.
Durante los preparativos para el gran viaje del Titanic, se produjo una huelga de carbón. Esto provocó la inusual situación de que el carbón necesario para abastecer al Titanic tuvo que ser recogido de otros barcos propiedad de la White Star Line. A pesar de que la huelga terminó antes de la partida, no hubo tiempo suficiente para abastecerse de carbón esencial. El Titanic contaba con certificados que le permitían transportar hasta 3.547 personas. Esta cifra incluía 905 pasajeros de primera clase, 564 de segunda clase y 1.134 de tercera clase. Al mando de este enorme buque estaban 944 oficiales y tripulantes. Trágicamente, muchos de estos dedicados individuos sacrificarían posteriormente sus vidas en un intento por salvar al mayor número posible de pasajeros cuando se produjo el desastre. Pero la historia del Titanic, tan grandiosa e imponente como comenzó, estuvo llena de presagios desde el principio. Las muertes durante su construcción, las condiciones caóticas que rodearon su partida y la ominosa escasez de carbón parecían presagiar el trágico destino que le esperaba. Imaginen al Titanic, grande y majestuoso, preparándose para un viaje que se volvería muy famoso. Número 10. La primera advertencia del Titanic. La historia nos remonta al momento en que el Titanic se disponía a zarpar del muelle. Ocurrió un pequeño problema que podría haberlo cambiado todo y haber salvado a mucha gente. Cuando el Titanic se alejó de su lugar, desplazó una gran cantidad de agua. Este movimiento provocó que otro barco cercano, el SS New York, se desprendiera de su lugar. El SS New York comenzó a moverse peligrosamente hacia el Titanic. Muchas personas que habían acudido a ver partir al Titanic quedaron conmocionadas y asustadas al ver cómo el SS New York se acercaba al gran barco. Estaban preocupados por lo que pudiera pasar, pero por suerte los responsables gestionaron bien la situación. Pronto, el Titanic pudo continuar su viaje. Sin embargo, tras el hundimiento del Titanic, algunos empezaron a pensar que el incidente con el SS New York tal vez fuera una advertencia. Se preguntaban si sería una señal de que el Titanic no debería haber zarpado. Solo podemos suponer qué habría sucedido si el Titanic se hubiera quedado en el muelle ese día. Las fotografías del primer viaje del Titanic nos muestran lo grande y popular que era este barco. Estas imágenes nos remontan a la época anterior a uno de los mayores naufragios de la historia. Pero mientras el Titanic zarpaba, muchos a bordo desconocían que había otro problema. Dentro del barco, se produjo un incendio. Esta parte de la historia es realmente sorprendente. ¿Puedes creer que el Titanic tuviera un incendio en su interior incluso antes de iniciar su primer viaje? Era una situación muy peligrosa. Se produjo un gran incendio en la parte del barco donde se almacenaba carbón. Este incendio duró 10 días antes de la partida del Titanic. Durante más de 100 años, se ha debatido sobre cuánto afectó el incendio a la vida del Titanic. En esta fotografía, se pueden apreciar los daños causados por el fuego en el costado del barco. Esto deja claro que, desde el principio, hubo indicios de que el viaje del Titanic podría terminar en tragedia. Según las investigaciones iniciadas tras el desafortunado incidente, la tripulación responsable del mantenimiento del barco se enfrentó a un duro desafío. Lucharon contra un incendio en la zona de almacenamiento de carbón durante muchos días, pero no pudieron extinguirlo por completo. Aunque aún no se sabe con certeza qué provocó exactamente este incendio, es innegable que causó graves daños a la estructura del barco. Número 9. Debilitó la estructura y los materiales del barco, aunque se sabe que el fuego por sí solo no provocó el hundimiento del barco. Sin embargo, los daños del incendio contribuyeron significativamente a los desafortunados sucesos posteriores. Sonan Mullen, reportero dedicado a desvelar los secretos del trágico destino del Titanic, encontró unas fotografías antiguas en un ático de Inglaterra. Si observa con atención el costado del barco en estas imágenes, notará una mancha negra, larga y muy distintiva que se extiende a lo largo de 9 metros. Esta marca oscura es una clara evidencia del lugar donde el fuego quemó el barco. Por un extraño capricho del destino, esta zona quemada fue precisamente donde el Titanic chocó posteriormente con el iceberg, lo que provocó su trágico final. Estos nuevos hallazgos nos hacen preguntarnos si el resultado podría haber sido diferente si el fuego no hubiera debilitado el costado del barco. Pero hay otro aspecto desconcertante en esta historia. A pesar de conocer el incendio y sus peligros, ¿por qué los líderes del barco decidieron seguir adelante con el viaje? ¿Fue un exceso de confianza?
¿O no les importó lo suficiente la seguridad de las personas a bordo? A decir verdad, aún no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, esta importante información destaca que el hundimiento del Titanic se debió a una combinación de varios problemas complejos que existían incluso antes de que el barco zarpara del puerto. Fue como si una serie de problemas inconexos se combinaran a la perfección para desencadenar una de las mayores tragedias de la historia. Sin embargo, aún existen detalles impactantes sobre el Titanic que no se han divulgado ampliamente. Número 8. Fotografías. Cada nueva evidencia, como las fotografías encontradas por Sonan Mulan, nos da una idea de las condiciones y las decisiones que propiciaron el desastre. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que el hundimiento del Titanic no fue solo la simple historia de un barco chocando contra un iceberg, sino una narrativa compleja entretejida con errores humanos, fuerzas naturales y un momento desafortunado. Este gran trozo de hielo jugó un papel fundamental en la triste historia que ocurrió hace más de 100 años. Fue el iceberg lo que provocó que el Titanic, un barco gigantesco que se creía indestructible, se hundiera en las gélidas aguas del Océano Atlántico. La noche del 14 de abril de 1912, el barco navegaba en la oscuridad, sin saber que la zona estaba llena de peligrosos icebergs capaces de hundir cualquier barco, incluso uno tan grande y resistente como el Titanic. La gente suele preguntarse de dónde surgió este enorme iceberg y cuál fue su historia antes de chocar con el Titanic. Algunos creen que el iceberg se originó en un lugar llamado Glaciar Jacob Chaban, cerca de la bahía de Disco, al oeste de Groenlandia. Este glaciar podría haber comenzado a formarse alrededor de 1910 o 1911. Tras su formación, el iceberg podría haberse desplazado hacia el norte, arrastrado por la corriente oceánica conocida como la Corriente de Groenlandia Occidental. La historia se vuelve más interesante cuando pensamos en la travesía del Titanic. El capitán Edward John Smith, al mando del Titanic, y su equipo sabían que navegaban hacia aguas peligrosas. Sabían que este año el hielo en el mar estaba más extendido y se encontraba más al sur de lo habitual. Pero esa no es la historia completa. El Titanic también había recibido mensajes por radio de otros barcos. Estos mensajes advertían sobre las grandes extensiones de hielo flotante y los numerosos icebergs en el mar que se avecinaban. A pesar de estas advertencias, el Titanic siguió rumbo a su destino en Nueva York. Esta parte de la historia nos hace reflexionar sobre las decisiones tomadas durante el viaje. Parece que había muchas señales que apuntaban al peligro que se avecinaba. El primer viaje del Titanic estuvo lleno de advertencias pasadas por alto y peligros ocultos. Averigüemos qué salió mal. Número 7. El Titanic y el hielo. Un peligro que nadie vio. Hace mucho tiempo, un barco llamado Lorraine fue el primero en advertir al Titanic sobre el peligro del hielo. El Lorraine era un barco francés. Envió un mensaje alrededor de las 5:46 de la tarde del 12 de abril. El mensaje era para avisarle al Titanic que había mucho hielo grueso en el mar, justo donde posteriormente sufriría su gran accidente. Al día siguiente, el 13 de abril, el Titanic avistó otro barco. Este se llamaba el vapor SS Rappahannock e iba en dirección contraria. No se sabe con certeza si el Rappahannock le avisó al Titanic sobre el agua helada que se avecinaba, pero el propio Rappahannock sufrió graves daños a causa del hielo, así que podrían haber advertido al Titanic sobre el peligro. El mismo día del desastre, el Titanic recibió muchos mensajes advirtiendo sobre el hielo, pero no escuchó ninguno. La primera advertencia provino de otro barco llamado Caronia. Era de la mañana, alrededor de las 9:12, cuando el Coronia envió un mensaje al Titanic. Decía que había grandes icebergs, pequeños icebergs llamados growlers, y mucho hielo en el agua frente a ellos. Pero el capitán del Titanic, el capitán Smith, estaba muy seguro de que su barco estaría bien. Simplemente dio las gracias por el mensaje y no hizo nada más. Poco después, a las 11:47, un barco holandés llamado Noordam envió otra advertencia. Este mensaje lo envió a través del Coronia. El Noordam decía que había mucho hielo más adelante. Intentaba decir que el viaje podría ser muy arriesgado, pero una vez más, el capitán Smith simplemente dio las gracias y no se preocupó. A lo largo de ese día, el Titanic recibió muchas advertencias sobre los peligrosos icebergs en el agua, pero nadie a bordo del Titanic tomó en serio estas advertencias. Finalmente,
El Titanic chocó contra un gran iceberg y se hundió. Este triste suceso causó la muerte de más de 1.500 personas. Ahora, hablemos de algo interesante que los científicos descubrieron mucho después. Encontraron una vieja cámara en las profundidades del océano. Número 6. La cámara tenía fotos aterradoras porque eran del Titanic. Estas fotos fueron tomadas por un hombre llamado Seaman W. Wood. Le encantaba tomar fotos y era el capitán de otro barco, el SS Estonian. Solo 2 días antes del accidente del Titanic, vio un enorme iceberg. Era tan grande que quedó realmente asombrado. Tomó una foto de este enorme iceberg y anotó dónde estaba. Resultó que el lugar que anotó era el mismo lugar donde el Titanic chocó con el iceberg y se hundió. Quizás este fue el iceberg exacto que causó el desastre del Titanic. Quizás nunca sepamos con certeza si fue el mismo iceberg, pero el hecho de que el lugar coincida es una gran pista de que podría ser el mismo. Eso condujo a una de las mayores tragedias marítimas jamás recordadas. Una de las primeras historias escritas sobre lo que sucedió en esa noche aterradora provino del Dr. Washington Dodge. Era una persona muy importante que vivía en San Francisco. Era médico, trabajaba en un banco y también estaba involucrado en política. El Dr. Dodge emprendió el primer viaje del Titanic con su esposa Ruth y su hijo pequeño, también llamado Washington. Dodge Jr. subieron al gran barco en un lugar llamado Southampton. El Dr. Dodge escribió sobre lo sucedido en una carta después de estar a salvo en otro barco llamado Carpathia. Su letra era difícil de leer, lo que demuestra que probablemente estaba muy alterado o apresurado al escribirla. Su relato es una de las visiones más claras que tenemos de lo que sucedió durante las últimas horas antes del hundimiento del Titanic. El problema comenzó cerca de la medianoche, a las 11:40. Según el Dr. Dodge, él y su esposa estaban durmiendo cuando de repente se produjo un gran choque. Era el barco chocando contra el iceberg. El Dr. Dodge se levantó rápidamente y fue a averiguar qué sucedía para asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Pero alguien le dijo que todo estaba bien, así que intentó volver a dormir. Sin embargo, no pudo relajarse y salió de nuevo a preguntar qué pasaba. Esta vez, alguien le dijo que debían ponerse los chalecos salvavidas. Número 5. La situación empeoraba rápidamente. El Dr. Dodge, su esposa y su hijo subieron a la parte superior del barco, donde estaban los botes. Se aseguró de que su esposa e hijo subieran a uno de los primeros botes que salían. El Dr. Dodge contó más tarde que hubo grandes problemas al desembarcar del Titanic. Por ejemplo, muchos botes salieron con muchos asientos vacíos. Podrían haber llevado a más personas y salvado más vidas. Además, había una regla que decía que las mujeres y los niños debían ir primero, lo que significaba que muchos hombres no podían salir. Esta regla empeoró las cosas porque significaba que se dejaba atrás a más personas de las necesarias. El Dr. Dodge finalmente subió a un bote salvavidas porque un oficial estaba llenando botes en un costado del barco. Pero salir del Titanic no fue fácil. Estaban bajando su bote al agua, pero vieron una enorme cantidad de agua saliendo del barco justo por donde iban. Era agua que el barco estaba bombeando. Salía tan rápido que podría haber llenado el bote y hundirlo. Los hombres del bote gritaron, y por suerte, los oyeron. No lograron bajar al agua, y finalmente salieron a salvo. La historia de Dodge es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo era la experiencia en el Titanic cuando se hundía. Aunque sabemos mucho sobre el Titanic, aún hay muchas cosas que desconocemos. Tras chocar con el iceberg, todo se volvió caótico. Número 4. ¿Qué pasó con los botes salvavidas que significan vida o muerte? Demasiados pasajeros, pocos botes. La historia de los botes salvavidas del Titanic es triste e impactante. En la trágica noche en que se hundió, había 2.223 personas a bordo. Desafortunadamente, más de la mitad no sobrevivieron. Lo que hace esto aún más desgarrador es que el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos. A pesar de ser un barco enorme, solo tenía 20, y de ellos, solo 18 se usaron esa noche. Lo que es peor, muchos de estos botes fueron enviados lejos, ni siquiera llenos. La gente tenía mucho miedo de que si subían demasiada gente, estos se rompieran por el peso. Este miedo agravó aún más la terrible situación. Además, hay una pregunta importante que muchos se hacen. ¿Por qué no regresaron los botes salvavidas para salvar a más personas? La triste respuesta es que muchos tripulantes tenían miedo.
Pensaban que si regresaban, demasiadas personas intentando ser rescatadas podrían hacer que los botes volcaran o que el barco que se hundía los arrastrara. Así que se mantuvieron alejados, dejando a muchas personas atrapadas en el agua fría, donde luego murieron. Ahora bien, esto es algo que da mucho que pensar. El Titanic sí tenía la cantidad de botes salvavidas que le correspondía según las normas de aquel entonces. Esto parece realmente extraño ahora, pero cuando se construyó el Titanic, las normas establecían que tenía suficientes botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo. Esto significa que, en cierto modo, el Titanic seguía las normas de seguridad de la época, pero estas normas eran antiguas y carecían de sentido para un barco tan grande con tanta gente. Lo que es aún más preocupante es que la compañía propietaria del Titanic, llamada White Star Line, no quería tener muchos botes salvavidas. Pensaban que demasiados botes salvavidas harían que el barco quedara mal. Les importaba más la apariencia del barco que la seguridad de las personas en caso de que algo saliera mal. Esta decisión demuestra cómo a veces las personas pueden tomar decisiones muy equivocadas si se preocupan más por la apariencia que por la seguridad. Se suponía que el Titanic se mantendría a flote durante mucho más tiempo en caso de que ocurriera algo malo. Este tiempo adicional tenía como objetivo garantizar que casi todos pudieran salvarse. Pero las cosas no funcionaron así. En cambio, el Titanic se hundió mucho más rápido de lo que se esperaba. Todavía se habla mucho de por qué no había suficientes botes salvavidas. Esto es un gran problema, ya que tener más botes salvavidas podría haber salvado muchas vidas. Número 3. ¿Por qué el Titanic se partió en dos? Es algo que la gente se pregunta mucho al pensar en lo que le ocurrió al Titanic. Apenas minutos después de chocar con el iceberg, el agua entró en el barco a través de un gran desgarro en un costado. Ya hemos hablado de esto antes. También mencionamos un incendio oculto que ardió durante días en una de las áreas de almacenamiento donde guardaban carbón, lo que empeoró las cosas. Para cuando el barco se estaba llenando de agua, la mayoría sabía que se hundiría, pero no creían que fuera a ocurrir tan rápido. El barco empezó a llenarse desde abajo, lo que lo desequilibró mucho. El Titanic era un barco muy largo, de más de 260 metros. Imaginen cuánta agua se necesitaría para que algo tan grande se inclinara hacia un lado. Este desequilibrio ejerció mucha presión sobre la parte central del barco. Alrededor de las 2:17 de la madrugada, poco después de chocar con el iceberg, la parte central del Titanic ya no soportó la presión. Empezó a agrietarse y luego se rompió entre dos de sus grandes chimeneas. Esta rotura se produjo porque la parte inferior del barco era más débil que el resto. Los materiales utilizados, especialmente los remaches de hierro que sujetaban el barco, no eran lo suficientemente resistentes. Es extraño pensar que un barco tan grande y caro se construyera con materiales que no eran los mejores. La gente todavía no entiende por qué se tomó esa decisión. No está claro si el barco provocó la ruptura y aceleró su hundimiento. Pero ese momento es una parte crucial de toda la triste historia. Cuando el barco se partió, se oyeron fuertes crujidos. Quienes sobrevivieron al desastre, tanto flotando en el agua como en los botes salvavidas, pudieron oírlo. Vieron cómo el último trozo del Titanic se elevaba en el aire y luego se hundía lentamente en el gélido océano, llevándose consigo a mucha gente. Cuando el Titanic se hundía, ¿dónde estaba su capitán? Número 2. El misterio del capitán Edward John Smith. ¿Dónde estaba el capitán del Titanic esa noche? Todos se preguntaban lo mismo. ¿Dónde estaba el capitán Edward John Smith? Se ha hablado mucho sobre lo que hizo el capitán durante los tristes acontecimientos, pero nadie sabe con certeza qué sucedió. Algunos que lo presenciaron dicen que el capitán Smith fue al área de control del barco justo después de que el gran buque chocara contra el hielo. Este fue el comienzo de una noche terrible para el capitán Smith, un hombre adinerado que había sido capitán durante más de 40 años. Se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo era, en parte, culpa suya. Había estado demasiado ocupado con cosas menos importantes y no se había asegurado de que su tripulación y pasajeros supieran qué hacer en caso de emergencia. Había decidido que debían hacer otras cosas en lugar de practicar cómo subir a los botes salvavidas. Esta decisión resultó ser muy importante, ya que si hubieran practicado, todos habrían sabido mejor qué hacer en caso de peligro real y quizás más personas habrían sobrevivido. Mientras el barco se hundía en el mar frío y oscuro, se dice que el capitán Smith ayudó mucho a salvar a otros. Se cuenta que incluso salvó a un bebé nadando para llevarlo a un bote seguro.
Y cuando los del bote salvavidas también quisieron salvarlo, se negó. Quería quedarse con su barco hasta el final. Estas historias resaltan la increíble valentía del capitán, o eso dicen. Pero hay otra cara de la moneda. Algunos argumentan que el capitán Edward John Smith estaba desaparecido cuando la situación se complicó esa noche. Según estas historias, abandonó a su tripulación cuando más lo necesitaban, en un momento en que su guía era muy necesaria. Es difícil determinar cuál de las versiones de los hechos es la correcta, pero ambas nos hacen reflexionar sobre lo que realmente sucedió en los últimos momentos del capitán. Esta situación también plantea una pregunta importante. ¿Se hundió el capitán Smith con su barco o sobrevivió? Algunas historias realmente insólitas sugieren que el capitán Smith sobrevivió al desastre y pasó el resto de su vida escondido en tierras de Remodius, viviendo bajo un nombre diferente. Dado que nadie encontró su cuerpo, esta idea parece algo posible para algunos, aunque no existan pruebas fehacientes. Así que, aunque es una idea interesante, probablemente no sea cierta. Pero ahora pueden pensar lo que quieran al respecto. El papel del capitán Smith en la historia del Titanic dará mucho que hablar. ¿Pero fue un héroe o un villano? Esa es una gran pregunta. Algunos dicen que fue un héroe por su valentía y las historias sobre su ayuda a los demás. Otros piensan que fue un villano por no estar ahí para su tripulación y pasajeros cuando más lo necesitaban. Cuando intentamos averiguar quién era realmente el capitán Smith, resulta complicado. Si realmente demostró una gran valentía, como en los cuentos donde salva gente, especialmente el del bebé, eso lo convertiría en un héroe para muchos. Sin embargo, siempre existe la otra cara de la moneda. Si realmente desapareció cuando todos lo necesitaban, eso no sería la acción de un héroe. Además, el misterio de lo que realmente le sucedió refuerza la leyenda. ¿Se mantuvo firme con valentía en el barco que se hundía, aceptando su destino? ¿O escapó, dejando atrás a todos los demás para que enfrentaran sus destinos? Número 1. Lo desconocido aumenta la intriga. El hallazgo del Titanic en el fondo del mar es una gran historia. Justo después del hundimiento del Titanic, se empezó a hablar de encontrar su paradero en las profundidades marinas. Pero en aquel entonces, a principios del siglo XX, no contábamos con las herramientas ni las máquinas que tenemos ahora. Intentaron algunas formas sencillas de encontrar el Titanic, pero no pudieron realizar una búsqueda a gran escala hasta mucho más tarde, aproximadamente a mediados del siglo XX. Entonces comenzó un gran esfuerzo para encontrarlo. Un hombre llamado Robert Ballard fue una parte importante de esto. En agosto de 1985, ayudó a liderar un equipo que incluía tanto estadounidenses como franceses. Estaban en un gran barco de la Armada de los Estados Unidos llamado Gnor. Estaban en el océano. Para intentar localizar el Titanic en el fondo del océano, utilizaron una cámara submarina especial llamada Argo. Esta cámara podía llegar a grandes profundidades, unos 4.000 metros, una profundidad increíble. La cámara se desplazó hasta el fondo del océano Atlántico, y por primera vez se pudo ver el Titanic desde su hundimiento en 1912. El viejo barco estaba partido en dos, pero se encontraba en posición vertical sobre el lecho marino. Ver por primera vez el naufragio completo del Titanic es una gran sorpresa. Este antiguo naufragio sigue siendo una de las historias más comentadas. Aunque han pasado más de 100 años desde el hundimiento del Titanic, hace poco, una empresa que elabora mapas del fondo marino mostró la primera imagen digital completa del Titanic. Esta es una forma totalmente nueva de ver el naufragio más famoso del mundo. Aunque se ha visitado el Titanic bajo el agua desde su descubrimiento, el 1 de septiembre de 1985, ha sido muy difícil observarlo bien en su totalidad. El barco es enorme y se encuentra en un lugar de difícil acceso en las profundidades del océano. Pero ahora, con tecnología realmente inteligente, podemos ver todas las partes del naufragio con gran claridad. La empresa Mellon Limited desarrolló esta nueva tecnología. Permitió a los científicos ver cada parte del Titanic, como la parte delantera y trasera, y la gran área alrededor del barco, llena de fragmentos del naufragio. Es como si hubieran creado una copia digital de todo el naufragio para que podamos verlo mejor que nunca. Esta nueva imagen nos muestra lo grande y trágico que es el naufragio, y también muestra muchos pequeños detalles. Se dice que este es el mayor proyecto submarino de este tipo jamás realizado. Obtuvieron una enorme cantidad de información
como 16 terabytes de datos y más de 15.000 imágenes y vídeos de altísima calidad. Con estas nuevas imágenes digitales, los científicos están entusiasmados porque creen que pueden estudiar partes del naufragio que antes no podían ver bien. Ahora, con esta nueva tecnología, estamos empezando a comprender mejor lo que le ocurrió al Titanic. Poco a poco, descubrimos nuevos detalles sobre el desastre y obtenemos una imagen más clara del aspecto del barco y de lo que le ocurrió aquella trágica noche. Nos vemos en el próximo video.